Puede tomar su lugar, su asiento. You can take your seat. Y vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word. Abra su Biblia en Lucas capítulo 24. Open your Bibles on Luke chapter 24. Lucas capítulo 24. Luke chapter 24. Y voy a leer del versículo 13 We're going to read from verse 13 al 35. to 35. Pastor, es mucha lectura. We're going to read a lot today. Sí, a eso venimos. Yes, we came to that. A escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos To dicen listen to amén? the Word of God. How many say amen? Lucas capítulo 24, Luke chapter 24, versículo 13 verse 13 al 35. to 35. Los que leen en inglés, síganme en su Biblia, por Those who favor. read in English, just follow me on your Bible. Y el mensaje de hoy se titula ¿Cómo salir de la tristeza y del desánimo? And today's message is how to get out of sadness and discourage. Dice la palabra de Dios así. Verse 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras 15. hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba junto a 16. ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: 17. ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estás triste? Respondiendo 18. uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces 19. él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron 20. los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros 21. esperábamos que él que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también 22. nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían tenido visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, 23. que Jesús vivía. Y fueron algunos fueron algunos de los nuestros al sepulcro. 24. Dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les 25. dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario 26. que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y 27. comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. 28. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, 29. porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado 30. con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: 34. ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos 35. contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén.
Cierra un momento sus ojos y oremos. Let's close our eyes and let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, Señor, in the name of Jesus, damos gracias por tu palabra we thank you for your word. y oramos, Señor, en esta And we noche. pray tonight. Y declaramos una atmósfera de tu And we declare presencia. an atmosphere of your presence. Declaramos que toda confusión se va de We este declare that lugar. all confusion leaves this Declaramos, Señor, que toda voz place. We declare that all voices es callada, Señor, it's delante de tu quiet before your presencia. presence. Declaramos una atmósfera We de declare revelación, an atmosphere of revelation, una atmósfera de milagros an atmosphere of miracles. en el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Y declaramos que los And we pensamientos declare vienen that the thoughts come a la obediencia a Cristo. to the obedience to Christ. Declaramos paz en el We corazón declare peace in our hearts. y declaramos luz, Señor, en And we esta declare hora. light in this time. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Levante su voz conmigo y Raise diga, your Señor voice and say, Jesús, Jesus, habla hoy speak a mi today corazón. to my heart. Abre las escrituras Open the scriptures para poder verte to be able to see en el nombre you. de In Jesús. the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice, people of God amén. says, Dele un fuerte amen. aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. Dice la palabra que los discípulos, The word says that the disciples, después de la muerte de Jesús, after the death of Jesus, todos salieron huyendo de Jerusalén. everybody spread from Jerusalem. Porque era un momento de mucha Because incertidumbre. it was a moment of a lot of uncertainty. Jesús había sido crucificado Jesus was crucified. y los discípulos, no solamente los apóstoles, sino también los Not discípulos, only the disciples, but also the apostles. no sabían qué iba a pasar con ellos. They didn't know what was going to happen to them. Ellos estaban muy ansiosos, They were very anxious. pero también estaban tristes. But also they were sad. Y dice la palabra que dos de los discípulos And the word says that two of the disciples, no eran los apóstoles, they weren't the apostles, pero ellos iban de Jerusalén. but they were going from a Jerusalem Emaús. to Emmaus. Eran 11 kilómetros de It camino. was 11 kilometers of Y cuando ellos way. iban caminando, And when they were walking, ellos iban discutiendo todas las cosas they were discussing all the things que habían pasado en aquellos that días. had happened on those days. Y usted conoce la historia, And you todo know lo the que story pasó. and everything that happened. Y entonces Jesús se acerca junto a ellos So Jesus gets close to them y empieza a caminar con and ellos. starts walking with them. Y ellos no le And conocían. they didn't recognize him. Después se acerca y habla con ellos After he gets close and y speaks lo to ven al them, rostro, and they see his face, pero dice que no le but- conocían and says they still didn't porque recognize sus him. ojos estaban velados Because para their que no le eyes were reconocieran. close, so they will not recognize ¿Y him. por qué no podían And how reconocerle? come they couldn't recognize him? Dice que porque ellos estaban muy It is tristes, because they were very sad. muy tristes por todo lo que había pasado. Very sad for everything that had Estaban happened. completamente They were desanimados completely discouraged. y venían discutiendo. And they were arguing. Y todo lo que hablaban And everything they were speaking, era lo que había pasado. it was what had happened. Ellos en un momento pusieron su confianza en Jesús. They in a moment put their trust in Jesus. Caminaron con Él, They walk with him. escucharon sus They listened enseñanzas. to his teachings. Ellos vieron los They milagros, saw his miracles. vieron las They saw the sanidades, healings. pero en los últimos But in días the end days, vieron cómo Jesús fue capturado. they saw how Jesus was captured. Vieron cómo fue torturado. They saw how he was tortured. Todo lo que Él pasó camino a la cruz, Everything that he went through on the way to the cross. todo lo que Él sufrió estando en la cruz, Everything he suffered when he was y in the ellos lo cross. vieron morir. And they saw him die. Sus discípulos vieron que su maestro había His muerto. disciples saw him that he was dead. Entonces todos estos hechos paralizaron completamente la ciudad. So all of these movements paralyzed the whole city. Conmocionaron la ciudad. They moved the city. Momentos de mucha tensión Moments of a lot of tension y mucha incertidumbre. and a lot of uncertainty. Y dice la palabra que ellos esperaban And the word said that they were waiting que Jesús los liberara for Jesus to free them de la opresión de from Roma, the oppression of Rome de lo que ellos estaban and pasando. what they were going through. Muchas de las veces en los hijos de Dios Many times in the children of God, entramos en momentos de desánimo y de we go tristeza. into moments of discourage and sadness. ¿Por qué? Why? Por las cosas que nos están For rodeando, the things that are around us, por los problemas que estamos for the pasando, troubles that we're going through, porque estamos viendo todo lo que está pasando con la familia. because we're seeing everything that's happening in the family. ¿Quién no ha entrado en un momento de desánimo y de Who tristeza? hasn't gone in a moment of discouragement and Cuando le has sadness? creído a Dios, When you have believed on God, empiezas a caminar con you el start Señor, walking with the Lord, le crees, you believed Him, crees sus you promesas, believe His promises, empiezas a ver you milagros, start seeing miracles,
empiezas a ver You start sanidades, seeing healings. ves cielos You abiertos, see the heaven open. pero en un momento But in a moment, las cosas things cambian. start to change. Y lo que empieza a pasar en tu And what matrimonio, starts happening in your marriage, entonces te llena de mucho then desánimo, it fills you with a lot of te llena de discouragement. mucha It tristeza. fills you with a lot of sadness. Cuando ves lo que está pasando en tu propia When you see vida, what's happening on your own life. cuando los médicos te dan un When the diagnóstico, doctors give you a diagnosis. un diagnóstico que no A esperabas, diagnosis that you weren't waiting porque tú for. estabas creyendo y confiando en Because Dios. you were waiting and believing on God. Cuando tú escuchas lo que está pasando When you listen what's con happening tu negocio, with your business, en tu trabajo, in your job, cuando ves lo que está pasando con tus when you see finanzas, what's happening with your finances. muchos caminan en A tristeza. lot of you Se walk in desaniman. sadness and they get Lo discouraged. que está pasando con tu familia, What's happening in your family, con tus padres, with your parents, y ves lo que está pasando en el ministerio, and you see what's happening on the ministry. ves las noticias You see the en news todas las redes and sociales, all the social media, todo lo que está en tendencia, everything that is on tendance, todos los videos virales que estás all the viendo, viral videos that you are seeing, de todo lo que está of pasando, everything that's happening, de lo mal que están las of the cosas, bad that it's the things going, cómo la economía va a ir how empeorando, economy is gonna get cómo la worse, violencia está how creciendo. violence is even growing. Entonces los hijos de Dios a veces entran en mucho So the desánimo children of God many times get into discouraged, y entran en mucha tristeza. and they go into so much sadness. Cuando Jesús les dice, ¿por qué están When tristes? Jesus asked them, "Why are you Voltea al que está a sad?" un lado de ti, dile, ¿por qué Turn estás to the one triste? next to you and ask, "Why are you sad? ¿Por qué estás desanimado? Why are you discouraged?" Mírale nomás la cara de Look at desanimado just que his face tiene. and say, "What's Y dile, wrong ¿por with qué that estás face?" tan triste? And ask, "Why are you so sad?" Y los discípulos le And contestan, the disciples answered, eres el único forastero en "You Jerusalén are the only stranger in Jerusalem que no sabe las cosas que están pasando that don't know what's going on y lo que ha sucedido en estos or días. what has happened on these last days." Quiere decir que todos sabían It lo que means estaba that pasando. everybody knew what was happening. Todos los que en un momento creyeron en Jesús All those that in one moment believe in estaban Jesus, pasando por they desánimo were going through y discouraged, estaban muy and tristes they were very sad porque su maestro había because their muerto teacher had died, y ellos creían que todo había and they terminado. believed that everything was ended. Y entonces Jesús les dice, So Jesus tells them, ¿qué cosas? "What things?" ¿Qué le dijo? What he ¿Qué said, cosas? What things? Dilo fuerte Say it conmigo, louder. ¿qué cosas? What things? Jesús no es que no supiera lo que le estaba pasando. Jesus is not that he didn't know what was No going es, que, on. no es que Jesús no supiera lo que había pasado los últimos It días. wasn't that Jesus didn't know what was happening in Él the mejor last que days. nadie, He better than nobody else, de primera mano, from first hand, sabía lo que había he pasado. knew what was happening. Pero But obviamente obviously, los the discípulos disciples y la ciudad and the whole city tenía una versión had a diferente different version a la que tenía to Jesús. the one Jesus had. Ellos estaban hablando y discutiendo las They were cosas, speaking and que arguing habían about the things pasado, that had happened. pero Jesús tenía una versión completamente But Jesus had a diferente. complete differently conception. En otras palabras le dijo, yo sé lo que ha pasado en In estos other words, he días, said, "I know what happened in these days." pero ¿a qué se refieren But ustedes? what is it that you're talking about? Porque el acontecimiento más grande en la historia, Because the big event in the history, en la historia de la humanidad, on the whole story of humanity, que partió la historia that break the story, y hasta hoy en día and until today, el calendario the calendar o el tiempo or the cronológico chronological time, lo conocemos como antes de we Cristo know it as before y Christ después de and Cristo. after Christ. Antes de Cristo Before Christ y después de and Cristo. after Christ. Lo que pasó en ese What momento happened in that moment partió completamente la historia de la humanidad. broke completely this history of Jesús humanity. liberó del poder del pecado y de la Jesus freed muerte. from this power of sin and death. Jesús en ese momento nos dio salvación y vida Jesus eterna. in that moment gave us salvation and eternal life. Avergonzó los principados y las He potestades ashamed all the demons, y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. and he was triumphing on the cross of the Calvary. Y a través de su sacrificio And through his sacrifice, nos hizo participar de una herencia he made us part of reservada the en heritage los cielos. reserved on heaven. Rompió con las maldiciones He broke
generacionales. generational curses. Y con su sangre pagó el And precio with his blood, he paid the price. para que tuviéramos una vida plena y so we can have a abundante, plenty and abundant life. una vida llena de paz. A life full of peace. Y lo más importante de and the most todo important of all, es que quitó la enemistad entre Dios y los hombres. that he took the enmity between God and men. Y entonces es ahora es el mediador de un nuevo pacto, And now he is the one in between the new para que nosotros covenant. podamos acercarnos a Dios con libertad. So we can get close to God with freedom. Eso es lo que había pasado en aquellos días. That's what had happened on those days. Y Dios le dice, ¿de qué estás hablando? And God asked them, what is Y that Dios you're en talking esta about? noche te dice, ¿de qué estás hablando? And God tells you, what are you talking Porque about? yo tengo una versión completamente Because I diferente. have a complete different version. Porque tú vienes hablándome de lo que está pasando en tu familia. Because you're talking to me of what's happening in your family. Vienes hablándome de lo que está pasando en tu negocio. You're talking to me about what's happening in your business. Vienes hablándome de lo que está pasando en las You're finanzas. talking to me about what's happening on the finances. Vienes hablándome de lo que está pasando en el mundo entero. You're speaking to me of what's happening in the whole Y world. vienes con tanto desánimo y And con you tanta come with so tristeza. much discourage and sadness. Y vienes diciéndome como si no supiera lo que está And pasando. you're telling me like if I don't know what's going Y a on. veces nosotros nos acercamos de esa And manera. sometimes we get close to God like Pero el that. Señor te dice, estás a punto de ver la mayor manifestación de mi But gloria. The Lord tells you you're about to see Estás the a biggest punto de ver transformation la of my mayor glory. manifestación You're de about mi to see poder. the biggest impression of my Y power. vas a experimentar el poder y la And you're gracia de gonna Dios en tu experiment vida. the power and grace over your life. Pero tú estás viendo solamente lo But negativo. you are only seeing what's the negative. Porque la capacidad del hombre Because the capacity of man de poder to discernir be able to discern la estrategia de the Dios strategy of God es muy is limitada. very limited. Lo que Dios está haciendo What God is doing, escapa al entendimiento humano. it runs away from the knowledge of Porque humans. cuando nosotros estamos pasando por esta gran Because when we're crisis going through that big crisis, y estamos recibiendo tal vez un diagnóstico de and muerte, maybe we are receiving a diagnosis of death, y cuando estamos viendo lo que está pasando con and we're nuestros seeing hijos what's happening with our children, y que nuestro matrimonio está a punto de and that our marriage destruirse, is about to be destroyed, y eso es todo lo que estamos hablando, and that's everything that we are talking y entre about. más lo hablamos, And the more we talk about más it, nos llenamos de tristeza, the more we get full of y entre sadness. más compartimos lo que hemos visto And the more time we share y everything that we've seen, testificamos lo que hemos visto y sufrido de primera mano, and we testify we have suffered on first hand. entonces más nos llenamos de tristeza. So we fool ourselves more with sadness. Pero obviamente los discípulos no tenían la versión que tenía But obviously Jesús. the disciples didn't have the version that Jesus Y en had. esta noche el Padre Celestial te And dice, tonight the whole sí, yo celestial Father entiendo tells you, todo lo que tú me dices, yes, I do understand everything that you're entiendo telling todo me. lo que tú estás I pasando, understand that everything that pero you're yo going tengo una through. versión completamente total different diferente version de lo que va a pasar of en what los is próximos going to días en happen tu in the vida. next days of your Tú life. pensabas que que yo estaba dormido. You thought that I was sleeping. Tú pensaste que yo te había dejado. You thought that I had left you. Pensaste que te había abandonado. You thought that I abandoned you. Pensaste que mis promesas no se You thought that cumplirían. my promises weren't being accomplished. Pero yo te digo But I tell you que tonight hoy más que that nunca today more than ever, mis promesas my se cumplirán promises sobre were tu accomplished vida. over your life. Porque la palabra de Because Dios the word of God va a venir a romper con gonna cadenas come de and break with chains of opresión. oppression. Va a liberar tu He's gonna vida. free your life. Va a liberar tu He's gonna familia. free your family. No para que vivas Not como for you to estabas live out viviendo. as the way you were Oh, living. ellos estaban creyendo en They Jesús. were believing in Jesus. Dijo, esperábamos And they said we were que Él nos waiting liberara for him to de free la us opresión from de the oppression Roma. of Rome. Y tú estás pensando que Dios te arregle el And you problema were en el thinking trabajo. for God to Oh, fix the y problem Dios in te your dice, job. lo que yo voy a hacer And God tells you what es I'm mucho going to más do. grande It's que el even problema bigger que tú than the tienes en tu trouble that you have trabajo. in your job. Tú estás preocupado You cómo are vas a worried pagar esa how you're cuenta. gonna pay that account. Y yo estoy abriendo las And I'm ventanas de los opening the cielos heavens para derramar gran to pour bendición big sobre tu vida. blessing over your life. Porque tú estás preocupado qué va a Because pasar you're con tu worried what's hijo. going to happen with your son. Y yo estoy trabajando And I am working para que todas tus So all of your generaciones generations se rindan a los pies de can surrender to the Jesucristo. feet of Christ. La obra que yo And the tengo work that I have es mucho más grande even bigger que el problema que tú than the estás trouble that you pasando. are going Dale un on. fuerte aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord.
Y dice la palabra que llegaron a la aldea donde iban. The word says that they were closer to the village. Y él hizo como que iban de largo. And he appeared that they were like walking even farther. Dice, llegaron a la aldea donde iban e hizo como que él iba más lejos. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. But they begged him to stay more time with them. Dijo, ellos le obligaron They begged him, diciendo, quédate con nosotros. telling him, stay with us. El Espíritu Santo habla a la The iglesia Holy Spirit speaks to the y church. le dice, debes de tener esa actitud And he tells you have to have y ese that attitude deseo and that desire y esa tenacidad and that tenacity para que la presencia de Dios for the presence of se God instale en tu vida. to get installed in your Debes de life. insistir y You have suplicar to insist and beg que la presencia de for the Jesús presence of Jesus se quede en medio de tu casa. to stay in the midst, se in the quede middle en of medio your de house, nosotros. to be with the midst of El us. Espíritu Santo dice, The Holy Spirit says, no te conformes. do not conform. No te conformes con el toque de su Do not presencia. conform with the touch of His presence. No te conformes con ver su Do gloria. not conform to see His No glory. te conformes con ver Do solamente not los conform only to milagros. see the miracles. Tienes que aferrarte You have to hold a su yourself to His presencia. presence. Tienes que insistir You que have to su insist gloria for His glory habite en medio de to nosotros. stay in the midst of us. Y hay quien experimenta la presencia de toque en toque And there's who experience the presence from touch to touch. y la visitación del And the Espíritu visitation of the Santo. Holy Spirit. Pero dice que estos But it discípulos says that these disciples, no se conformaron. they didn't conform with Y a that. mí y estuve realmente estudiando And I was truly a studying profundidad lo que quiere decir la palabra deeply le what obligaron. it means, the word obligated. Y es tan fácil entenderlo. And it's very easy to understand it. Jesús él hizo como que iba de largo. Jesus Él apparently made hizo like he was going como even que iba farther. iba a caminar más lejos. He made like he was going to walk even Pero farther. la actitud de ellos But their attitude, dice que lo it says that obligaron. they obligate him. ¿Cómo es How posible is that possible? que nunca pudimos imaginar That we were never able que to la actitud de imagine nuestro that corazón the attitude from our y el heart deseo de nuestro and the corazón desire of our hearts obligara a que la can presencia de Dios obligate that the estuviera? presence of God Y to dice stay. que ellos le dijeron, quédate con And it nosotros. says that they told him, stay No with te us. vayas. Don't go. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, How many can say quédate con tonight, nosotros? stay with us? No, con No, esas ganas, no, not no. with that, Dígalo fuerte, say quédate it con louder, nosotros. Stay with us. Dígalo más fuerte, Say no it te louder, vayas. do not go. Que tu presencia Let your presence esté con nosotros. stay with us. Que tu gloria That your glory permanezca con nosotros. stays with us. Dígalo fuerte en Say esta it noche, louder Jesús, tonight. Jesus, que tu presencia that your presence more stays permanentemente permanently en mi casa. in my house. Que tu gloria That your glory se derrame pours y se instale and stays permanentemente permanently en nuestra in iglesia. our church. En el nombre de In the Jesús, denle name un of aplauso Jesus, al give a Señor. big applause to the Lord. Y dice la palabra que mientras que ellos estaban sentados And a the la word mesa, says what they were sitting on by the todos table. voltean y vean esto. Everybody turn around Jesús and look tomó at el this. pan, Jesus took the lo bread, partió, he broke it, lo bendijo, he blessed como it, siempre lo hacía, like he always used to. y entonces les dio a comer de And ese so he pan. gave them to eat from En that ese bread. momento, In cuando that les moment, dio el pan, when he gave them the bread, dice la palabra the que word says sus ojos fueron that abiertos their eyes get open y le reconocieron and que they era Jesús. recognized that it was Jesus. No le habían reconocido They didn't recognize him hasta before que tomaron el pan de su until mano. they took the bread from his hand. En Habacuc capítulo 3, On Habakkuk chapter 3, verso 3 y 4 verse dice, 3 and 4 says, dice, su gloria cubrió los cielos his glory covered the y heavens la tierra se llenó de alabanza. and the earth full with his Y dice, y el resplandor fue como la luz. and it was so much brightness like light. A rayos brillantes salían de su mano The sunlight came out of his hand, y ahí estaba escondido su poder. and that's where his power was hidden. Voltea hacia acá un momento. Turn to me for a moment. Cuando
En Habacuc dice la palabra On Habakkuk, the word says, que cuando la carne de Jesús fue traspasada when the flesh of Jesus y was pusieron los trespassed, clavos en su and they mano, put the nails over in his y hands, cuando esos clavos fueron quitados, and when those nails were removed, dice que luz salía de su it mano, says that light came out of rayos his, brillantes salían de su mano. it was like sunlights came ¿Qué es out lo of his que hand. había What was there dentro de él? inside of him? Era la gloria de su poder. It was the glory of his power. Jesús trajo la Shekinah de Dios a la Jesus brought tierra. the Shekinah of God from Jesús earth. trajo el reino de Dios a la Jesus tierra. brought the Por kingdom eso of dice heaven la to earth. palabra en Hebreos That's what it says, the que Él word in abrió el Hebrews, camino nuevo y vivo that he opened a new and a alive través del way velo que es su carne. through his flesh. Cuando su carne fue When abierta, his flesh was opened, esa era la puerta para entrar a that la was the door to presencia. get into the presence. Cuando los discípulos tomaron el pan, When the disciples grasped the bread, sus ojos estaban velados, no podían their eyes reconocerle. were closed and they weren't Porque able to estaban recognize him tristes. because they were sad. Él les habló toda la He spoke to them escritura. all the scriptures, No le and reconocían. they didn't recognize him. Hablar todo lo que hablaba acerca de Jesús. He speak everything that they were talking No le about Jesus, reconocían. and they didn't recognize Pero him. cuando Él partió el But pan when he broke the bread y lo tomaron and they took it y lo quitaron de su mano, and they took it away from his en hand, ese momento in that moment, encontraron las llagas they de found Jesús. the wounds of Jesus. Y cuando encontraron las llagas And de when they Jesús found the wounds of Jesus, debajo de ese pan, and under that bread, la luz de su the presencia vino light of sobre his presence ellos came over them, y su gloria los bañó. and his glory showered En ese them. momento sus ojos In fueron that moment, abiertos their eyes were open, y ahí and reconocieron right there they recognized ya no a Jesús el que habían seguido, not the Jesus they were Póngame following. atención en esto, Pay attention on this, porque ellos creían en because Jesús they had believed in Jesus como un like a profeta prophet enviado al pueblo. sent to the people. Lo creían que era un hombre que Dios había They enviado, believed that it was a man that God un has profeta sent más, as another para hablar su prophet palabra. to speak his word. pero ellos no le habían But they conocido didn't y no know him, tenían la and revelación they didn't have the de revelation la persona de of the Jesús. person of Jesus. Cuando la gloria de Dios When the viene glory sobre ellos of God came over y them, sus ojos son and abiertos, their eyes are en open, ese in momento that moment, se les revela it got revealed la persona de Cristo to them the person y la of naturaleza de Christ Cristo. and the naturality of Ya, Christ. ya no lo veían como el profeta They weren't seeing him as the prophet que anymore había muerto. that had died. Ahora Now se le revela a Jesús, it's revealed el to them Cristo, Jesus, the el Christ, Mesías the que fue Messiah anunciado. that was announced. Ya no lo veían como un profeta, They didn't see him as a ahora prophet lo anymore. veían como el Now Cristo. they see him as a Ya no the lo Christ. veían como un hombre más, They didn't see him as one ahora man. lo veían como Now el Hijo de Dios. They see him as the Son Lo of más God. importante, The most important. ya no veían un profeta They didn't see a que prophet había muerto en la cruz. that had died on the cross. Ahora veían Now they have a el seen Hijo de Dios the Son of God que murió y that resucitó. died and rose. Y entonces en ese So momento in that moment, la versión que ellos tenían the de todo version lo que había that they pasado had, that everything that en had ese happened, momento cambió. in that moment changed. ¿Por qué? Why? Porque se dieron cuenta que Because todo they lo que noticed Jesús había hablado That the man that what Jesus was era speaking, verdad. it was true. Y entonces ellos, esa luz de su So the presencia light of his presence cambió completamente y la tristeza se fue. changed completely, and the sadness Ellos ya no estaban they desanimados. were discouraged. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, On versículo Philippians 8. chapter 3, verse 8, El apóstol Pablo dice: Apostle Paul says, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La revelación de la persona de Jesús the revelation of the person of Jesus, es progresiva en nuestra vida. it's progressive in our lives. Dios se va revelando en nuestra vida. God is revealing into our lives La naturaleza de Dios, the nature of God, la persona de the Dios person of God se va revelando is progresivamente en nuestra revealing to vida. us progressively in our lives. El apóstol Pablo sabía quién era Jesús. Apostle Paul knew who was Jesus. Tenía conocimiento y He revelación de had su knowledge and palabra revelation of his word y lo que era la gracia de and
and what Dios. was the grace of God. Pero él sabía But he knew que había mucho más por conocer that de there was Cristo even Jesús. more to know about Jesus. Y dijo, todo lo he perdido. And he said, I have lost Diga everything. conmigo, todo lo he perdido. Say it with me, I lost Dígalo fuerte, everything. todo lo he perdido. Say it, I lost everything. Dice, pero cuando lo perdí todo, But when I lost it all, conocí más de Cristo. I knew more about Christ. Por eso todo lo tengo por basura, That's why I have it as con el worthless, fin with the end de conocer más de Jesús, to know more about Jesus, más del poder de Dios. more of the power of Él God. sabía que aunque era un apóstol He knew that even though he was an apostle, y tenía una tremenda and he revelación was de la such palabra, a great revelation of the word, sabía que había mucho más por he knew there was conocer even more to de la know persona de of the Jesús. person of Jesus. Porque la revelación de Because the Jesús revelation of es Jesus progresiva en is nuestra vida. progressive in our lives. Y entonces, en medio de todo lo que ellos estaban So in the pasando, midst of everything that we're going on, en medio de la in tristeza, the midst of their sadness, en medio de todo el in caos the en la midst of ciudad, all the chaos in the city, es cuando tuvieron la is revelación de when they quién era had the Jesús. revelation of who Jesus was. No conocemos a Jesús We don't know Jesus estando en momentos de paz y de tranquilidad. when we're in moments of peace and tranquility, Cuando todas las cosas están when bien, everything is going good, cuando todo va bien, when everything's going cuando good, todo marcha when correctamente, everything is marching la correctly, familia, our families, el negocio, our business, todo está caminando everything is correctamente. walking correctly. No hay una revelación de la persona de There's no Cristo. revelation of the Dios person of revela Christ. su identidad God reveals y Dios himself revela su and naturaleza he reveals his nature. precisamente en medio de la necesidad que Truly, nosotros in the estamos midst of the need that pasando. we are going through. Abraham no conoció a Dios como el proveedor, Abraham didn't know Christ as a provider, sino hasta cuando estaba arriba en el monte but until when he was on a top of the punto de mountain, ofrecer a su hijo. about to offer his son. Ahí conoció a Dios como Jehová Jireh, That's where he knew el God as proveedor. God did it as the Precisamente provider. cuando estaba necesitando When esa he was in the provisión. need of that provision, El pueblo no conoció a Dios como el the people sanador, knew God as the healer. sino cuando el pueblo estaba muriendo por miles. But when they were dying by Clamaron thousands, a Dios they claimed to God, y Dios le mostró a Moisés and God showed to Moses, y le dijo qué tenía que hacer. and he told him what to do. Y entonces conocieron a Dios como Jehová Rafa, el sanador. And that's when they knew God as Jehovah Rapha, El pueblo as the healer. conoció a Dios como el libertador cuando The estaban people pasando knew por God, opresión. the freedom when he was over oppression. Lo conocieron como la roca de su salvación, They knew him as the rock of their precisamente salvation cuando todo estaba when perdido. everything was lost. Conocieron que Dios era su They knew estandarte that God was their flag y que Dios peleaba por ellos, and that God was fighting for them. precisamente Truly, cuando ya habían perdido la when they batalla had lost the y no battle tenían más fuerzas. and they had no more strength. ¿Qué te estoy diciendo con What esto? am I telling you with Que es this? en medio de la It's in necesidad, the midst of the need, en medio de la in the pobreza, midst of poverty, en medio de la in the enfermedad, midst of the sickness, cuando nosotros conocemos, when we know. porque es cuando más Because buscamos de that's Dios. when we more seek Y es ahí God. cuando Dios se And revela a that's tu when He vida reveals to your en medio life, de la necesidad in the que midst estás of the need pasando. that you're going through. Por eso ellos decían, ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado? That's why they will say, "Are you the only one that doesn't know Él what's happening?" sabía lo que estaba pasando naturalmente en la He ciudad, knew what was happening naturally on the city, pero sabía lo que se estaba but moviendo he also knew what was en el moving reino de Dios in the kingdom of y lo God que venía para la and what was tierra. coming for the earth. Y precisamente en el momento de más opresión And en truly el in pueblo the more bigger moment of es compression cuando for the la people palabra profética is when the prophetic word se cumplió sobre el pueblo. accomplished over the people. Cuando el momento que más oscuridad y And the tinieblas moment where there había was sobre more la tierra darkness over the earth es cuando el Hijo de Dios is apareció when the Son of God para appeared traer salvación y to vida bring eterna, salvation and eternal para life, darnos la to oportunidad. give us the opportunity. Entonces, en medio de la situación en la que nosotros So in vivimos, the midst of the situation es that el we are momento cuando living, tú is conoces the moment where you más de know Dios. more of God. Pero no te But conformes do not conform con lo que yourself estás viviendo. with what you're living. No te conformes con Do lo que not estás conform yourself pasando. with what you're going through. Tienes que saber que Dios tiene You mucho have más to know para that tu God vida. has more for your Amén. life. Amen. ¿Cómo salgo de la tristeza y How del do I get desánimo? out of the ¿Cuántos sadness han and pasado discouragement? por tristeza? How many of you have ¿Cuántos se been han on desanimado en sadness? su vida? How many of you have got discouraged in your life? Entonces esta palabra es para el pastor y dos, tres. Todos Okay, los demás maybe this nunca han word is for the pasado. pastor and one or two people. Todos hemos pasado por We all have desánimos. through
discouraged. Desánimos tan fuertes que a veces se convierte en una profunda depresión. Discouragement that sometimes gets in such a deep depression. Desánimo para seguir caminando con el Discouraged to Señor. keep on walking with the Lord. Sientes que no tienes más fuerza. You feel like you have no more strength. Sientes que estás solo, You feel like you're alone. que todos te dejaron. That everybody left you. ¿Cómo salgo de esa How do I situación? get out of that situation? ¿Cómo salgo de esa crisis How do I get espiritual out of en that mi vida? spiritual crisis in Bueno, my life? Okay. En el verso 32 dice la On verse palabra 32 says the word. que ellos se decían uno al otro, They were telling one another. ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Wasn't our hearts on fire when he was speaking Y on the cuando way? nos abría las escrituras, And when he was opening the scriptures. cuando tú estás pasando por tristeza y por when you are desánimo, going through sadness and lo que tú discouragement, necesitas what you es need escuchar a is to Jesús. listen to Jesus. Necesitas hablar con You tu need Padre en to lo speak secreto. with your Father on the secret. Necesitas el tiempo de You need oración. the time of prayer. Número 2, Number 2, dice que cuando Él nos abría las that escrituras, when he was opening the scriptures necesitas to us, leer la Biblia. you need to read the Bible. Porque cuando tú lees la palabra de Because when Dios, you read the word of God, el Espíritu the Santo Holy Spirit te abre las escrituras. opens the scriptures Hay to una you. diferencia entre There's a leer, difference between reading dice, oh, sí, yo ya leí and you eso, said, yeah, I already read y that. yo ya leí el otro. And I already read Y entonces, that. ¿por qué estás todo triste, And so why are desanimado? you so sad and discouraged? Es necesario It's necessary que el Espíritu for the Holy Santo Spirit abra las to open the escrituras scriptures para que tú tengas una so you revelación can have profunda a deep revelation de la persona de of the person Cristo, of Christ, de la persona de of the Jesús. person of Jesus. Pero esto viene, But this comes dice, cuando escuchamos a when Jesús we listen to y Jesus cuando leemos la and palabra when we read the word y cuando tenemos and intimidad, when we have intimacy. Él nos abre las He escrituras. opens the words, Dice, con the razón, scriptures to us. He said, nuestro "Oh, corazón ardía. That's why our hearts Nuestro were on corazón, fire." mira ellos recién estaban pasando por una profunda And they tristeza. were going through such a deep sadness. Estaban completamente They were desanimados. so discouraged. Querían soltarlo They todo. wanted to leave everything behind. Momentos después, Moments su corazón pum, 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 their pum, pum, hearts pum, were pum, 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 pumping. estaba ardiendo. It was Y ellos no on sabían fire. por qué. And they didn't No know why. entendían They por didn't qué. understand Porque why. sus ojos estaban velados. Because their eyes were Pero blinded. cuando estaban hablando con Jesús, when they were speaking pum, with pum, pum, Jesus, pum, pum, su corazón their palpitaba. hearts were, Cuando Él les abría las when he escrituras will open the y scriptures les hablaba, escucha and he will esto, speak, todo lo que hablaba everything acerca de he su said persona. about his own person. Cuando sales de la When tristeza, you get out of the cuando el sadness, Espíritu Santo when the te Holy dice Spirit quién es tells tu you Salvador, who's your Savior, cuando Él te muestra when quién he es tu shows you Señor, who's your cuando Lord, Él te muestra when que es he el shows único you que that te he's puede the librar, only one that can dice, take you out. por eso He sentíamos said, that's why que we nuestro felt corazón and our ardía. hearts were on fire. ¿Qué te saca de la tristeza y What del takes you out desánimo? of the discouragement Me and saca la sadness? palabra de Dios, The word of God, me saca la oración the prayer, y la comunión con el and communion Espíritu with the Holy Santo. Spirit. That's what takes me out. Cua- La iglesia está orando When the church is por un praying avivamiento. for a revival, La iglesia está orando por un the church is derramamiento del praying for a Espíritu pouring of the Santo. Holy Spirit. El derramamiento comienza en tu The pouring corazón. starts in your heart. Porque para que el Espíritu Santo Because se for the Holy derrame, Spirit to be poured, para que el fuego del for Espíritu the Santo se fire of the Holy derrame, Spirit to be poured, tu corazón tiene your que estar heart ardiendo has por to be on Jesucristo. fire for Christ. Y entonces cuando tu corazón And está so when your ardiendo heart por is on Jesucristo, fire for Christ, vas a ver la you manifestación will de see su the gloria, manifestation of de His su glory, poder, of His power, cambiando la ciudad, changing the city, cambiando tu ciudad, changing your city, cambiando tu situación. changing your situation. Dáselo fuerte al Give Señor. it so now to the No, Lord. no, no, Not like puedes that. hacer algo mejor. Even louder. Dile gloria a Dios. Say glory to God. Y conmigo mi corazón tiene que Say it arder. with me. My heart has to be on fire. Cuando tuvieron esta When they revelación, had that revelation, la alabanza me ayuda por favor, cuando tuvieron esta when they revelación had that revelation de la persona of the person y la naturaleza de Jesús, and the nature of Jesus, ellos corrieron a they dar ran testimonio. to give testimony. Ellos caminaron 11 They kilómetros. walked 11 kilometers. Imagínate, ¿cuántos son 11 Imagine that. kilómetros How en much is millas? 11 kilometers on Son como miles? 7 millas, me Like parece. 7 miles, Caminaron maybe. 7 millas. They walked 7 miles. Y entonces cuando llegaron ahí And when they got y there, tuvieron el encuentro con and Jesús they have the encounter with y Jesus, la gloria
abrió sus and the ojos glory opened their eyes. y entonces reconocieron la persona de Jesús. So they able to recognize the person Ellos of se les Jesus. olvidó el They cansancio, forgot about their se tiredness. les olvidó que venían a dormir, They forgot they were se coming dieron to la sleep. vuelta They turned around y corrieron and they ran otros 11 another kilómetros, 11 kilometers. tocaron la puerta They knocked the door y le dijeron a los and they apóstoles, told to the apostles, wow, esto es tremendo, this is very hot, porque la revelación, because the revelation, los apóstoles seguían the apostles tristes. were still sad. Todos los demás All discípulos the rest of the que disciples estaban con ellos that were with them, estaban tristes, they were sad, pero ahí venían but corriendo they were todos. coming running. Y entonces tocaron And y so le they dijeron, knocked and said, ¿qué creen? what do you, Que lo guess que what? las mujeres dijeron What the women said, y no le creyeron you guys didn't era believe, cierto. it was true. Aquí habría otra Right here predicación, it can be another preach. porque muchas veces la Because many iglesia times the church no cree en el llamado y do el not believe on the ministerio calling and the en las ministry mujeres, on the women. pero no le apareció a los But he apóstoles, didn't appear to the le apostles. apareció a las He mujeres. appeared to the women. Las mujeres vinieron y lo And the dijeron, women came and they said it. no le And they creyeron. didn't believe them. Pero cuando vinieron estos But dos when these two y came le dijeron lo que las and they mujeres said what les the dijeron, women ¿qué told them, crees? guess what? Es cierto. It is true. Wow, entonces creyeron. They all believed then. Ahí cambió Right there. completamente la manera de Completely pensar changed de the los way they were apóstoles. thinking. La manera de pensar tiene que cambiar The way en of la thinking iglesia. has to change in the church. Y entonces los apóstoles se dieron And cuenta so the apostle que noticed las cosas no estaban perdidas, that the things were in lost. simplemente Simply, ellos tenían una versión they had a diferente. different version. Ellos tenían solo una porción, They had estaban only a viendo very small portion that solo they una were seeing, porción, a very small pero el portion. panorama que Dios But the tenía whole era view muy that grande. Jesus had, it was even En esta bigger. noche Dios quiere quitarte And la tonight, tristeza God wants to take y away quiere your quitarte el sadness. desánimo He wants to take away the y quiere que discouragement. sepas And que he Él wants está you to obrando know that he's aunque working, tú no puedas verlo. even though you cannot see Quiere him. que sepas He wants you que to know hay milagros that there's miracles derramándose sobre tu pouring vida over your y life sobre tu and familia, over your family. aunque tú veas Even though caos, you can see chaos, aunque veas even enfermedad, though you see, aunque estés viendo que las even cosas though you're seeing the things se están desmoronando, are getting, Dios tiene coming down, maravillas en God tu has vida. miracles over your life. Cuando ellos entendieron esto, When they understood this, ellos dieron they testimonio. gave their testimony. ¿Sabes por qué la iglesia You no know da why testimonio? the church doesn't give de the testimony Jesucristo? of Christ? Porque camina con una Because they revelación walk muy limitada de la with a persona very de limited Cristo. revelation of the person of Christ. Porque a veces tenemos mucha Because iglesia, sometimes we have so much church, tenemos mucha we religión have so much religion y poca revelación. and very small revelation. Porque si la revelación de la Because iglesia if the revelation of the church solamente te llega para levantar las manos only comes to you so you can lift y your hands creer up que Jesús and to believe that puede Jesus hacer algo en tu vida, can do something in ojo your aquí, life, ojo aquí, pay attention in this. abre tus oídos, Open iglesia, your ears, church. porque si tu revelación Because if your revelation solamente es para creer que Dios it's puede only for cambiar you tu to believe can situación, change your situation, tu revelación solamente es para esperar your revelation is only to que wait haga algo en tu for salud. Him to do something in your health. Si tu revelación solamente te If your alcanza revelation is only para creer que Él puede hacer algo for you to believe con tu Him can do familia, something over your tienes family, una revelación you muy have limitada a very limited de la revelation persona de of the Cristo. person of Christ. Él es el alfa y la He is the omega. Alpha and Él es Omega. el más He grande. is the biggest. A su palabra His word. se somete todo principado y toda Every potestad. demon gets Y Él hold into cambia his word. And he completamente changed completely la historia de la humanidad. the history of Por eso humanity. la iglesia So tiene que ser that's why bañada the church has to be con la showered gloria de Dios. with the glory of God. Tiene que recibir la It has to revelación receive the revelation de la persona de of the Cristo. person of Christ. Entonces la iglesia So the church se va a olvidar de su is gonna forget necesidad. about their needs. Ellos estaban tan They tristes. were so sad. Ay, Jesús se murió. Oh, Jesus died. Ya no nos va a liberar. He's not going to free us Se olvidaron anymore. de eso. They forgot about Ellos that. corrieron y dieron They ran and testimonio. gave testimony. Cuando la iglesia camina When con the church revelación, walk with revelation, la iglesia sale a las The church calles. gets out to the Gente, streets. gente sin revelación. People with no revelation. Gente con mucha People religión. with a lot Poca of revelación religiousness and está dentro de la small iglesia. religion, it's inside the Gente churches. con revelación People with de la revelation persona de Cristo of the person está of Christ afuera is dando outside, testimonio giving testimony que Dios, that que God, Jesucristo that vive Christ
que it's Él nos alive. liberó de la And He muerte freed you y from del the death pecado. and from the sin. Ellos dan testimonio They keep on giving para abrir testimony los to ojos open the de eyes todos los of que están en la all ciudad. that were in the O city. todos salieron del desánimo. Because they all got out of Dos discouragement. hombres Two men que recibieron la that revelación, received the revelation, que sus ojos fueron that their abiertos, eyes got opened, cambiaron, sacaron a la iglesia, changed, and took out the church, sacaron a la ciudad, take out their city, sacaron a todos los take out all discípulos the disciples de la tristeza y del from the desánimo. sadness and discouragement. ¿Qué podrá hacer Dios How can God si en esta do noche if tonight, hoy clamamos a today Jesús we call to Jesus y le decimos no te and we vayas? say to him, Quédate do con not nosotros. go, stay with us. ¿Crees que tu corazón en esta You noche think that your heart puede tonight cautivar la presencia can de captivate Jesús? the presence of Jesus? ¿Crees que tu corazón en You esta think that noche to your heart puede tonight obligar que la presencia de Dios more permanentemente con nosotros? Porque si eres religioso, vas a empezar con, es que You're gonna start no, like maybe, porque la Biblia dice eso. because the Bible A mí says no me this. interesa I don't la care religión. about religion. A mí no me interesa I don't care. los eruditos estudiosos. The ones that know A mí me everything. interesa I vivir bajo I la care gloria de Dios. to live under the Y si glory la of palabra God. me dice And if the word que tells estos me dos hombres that obligaron a only two Jesús men obligated a quedarse, Jesus to stay, ¿cómo lo obligaron? how did they Dijeron, obey quédate him? con They nosotros. told him, Eso fue "Stay todo. with us." That's all. Dos hombres que con Two men un profundo deseo that with, y such tenacidad a deep le desire dijeron, quédate con and nosotros. tenacity, they said, "Stay with yo me us." puedo imaginar a los apóstoles. imagine the apostles? No, pero es que él enseñó No, but esto, he él teach enseñó this, lo otro. he teach Y yo me that. puedo imaginar a los fariseos y a And los then I can escribas. imagine the No, Pharisees los profetas, say, "No, the la ley prophets, dice the esto. law says No, this." ellos no pensaban They en didn't eso. think about that. Ellos solamente They pensaron en only were Jesús. thinking about Jesus. Ellos solamente They dijeron, were only queremos que saying, lo que ha we want hecho que nuestro corazón that comience whenever a our arder hearts start y to a get on latir de fire pasión, and start que se getting on quede passion, conmigo. to stay with Eso me. abrió sus ojos. That's what God ¿Cuántos opened up their corazones deseosos de eyes. Jesús How hay en many este hearts lugar? on this place are ¿Cuántos tienen la fe en esta desire noche Jesus? para decirle a Jesús, How quédate many can conmigo, you believe and to say to quédate Jesus con to stay with nosotros us? y que tu gloria And nos for your abrace? glory to hug Amén. us. Amen. Puedes ponerte de pie en esta Can you noche stand up tonight y pedírselo a Jesús. and ask that to Jesus? Te voy a pedir que cierres tus ojos I'm going to ask you to close your eyes y levantes tus manos. and raise your hands. Porque cuando Dios me dio esta palabra, Because when God gave me this word, el Espíritu Santo me decía, the Holy Spirit was telling me, hay muchos que están tristes y there's a desanimados, lot of them that there's discouraged and sad. pero mi gloria But my glory va a abrir sus ojos is going to open their eyes para que ellos puedan ver so they can see lo que no están viendo, what they cannot para see. que ellos tengan una versión So they diferente can have a different version de las cosas que están pasando en of the su things that vida. are happening in your life. Puedes cerrar tus ojos y levantar tus Can manos you en close esta your noche eyes and lift your hands tonight y decirle, Señor, and say, Lord, abre mis ojos open my eyes para que pueda ver, so I can see, para que pueda entender. so I can understand. Dile, Señor Jesús, Say, Jesus, Lord, estoy profundamente I agradecido am truly grateful con lo que tú has traído a mi vida. with what you have bring to my life. Estoy profundamente agradecido I am truly grateful por el toque de tu for the presencia. touch of your presence. Estoy profundamente maravillado I am truly marvelous con el resplandor de tu with gloria, the light of your glory. pero no me conformo. But I do not conform Hoy with te that. pido Tonight I que tu ask you for presencia your presence se instale can permanentemente permanently sobre installed mi vida. over my life. Quiero que camines conmigo, I want you Señor. to walk with me, O Dile, Lord. no te vayas, Tell him, do not leave. quédate conmigo, Stay with me. quédate con nosotros. Stay with us. Gracias por el resplandor de Thank tu you gloria, for the shining of your pero glory. yo quiero, Señor, And say, I want que to, tu Lord, gloria for your glory se instale to permanentemente install completely en medio de and nosotros. permanently in the Quédate midst con of us. nosotros, Señor. Stay with us, O Levanta Lord. tus manos Raise your hands e insiste en esta noche and beg him y dile, tonight quédate, and insist and say, quédate, quédate conmigo. Stay with me. Levanta tu voz con Raise your tenacidad. voice with tenacity. Levanta tu voz con un genuino deseo. Raise your voice with En el genuine nombre de desire. Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus.